Bien, ahora vamos a realizar juntos estos ejercicios para que aprendas realmente el proceso de cómo nombrar a los intervalos de una manera ya concreta y específica con su nombre y su apellido. Vamos a aprender a utilizar esta tabla sin necesidad de memorizarla y vamos a ver cómo utilizar estas propiedades de transformación, que poco a poco, y si es más rápido que lento mejor, te las tienes que saber de memoria. Bueno, vamos a empezar con el primer intervalo. Fíjate, lo primero que tenemos que hacer es determinar el nombre. Y esto ya sabes hacerlo y espero que hayas aprendido a hacerlo rapidito. Fíjate que nos olvidamos de las alteraciones, tenemos dos notas, ambas están en una línea, separadas por una línea. Bueno, pues esto ya te he enseñado que significa que es una quinta. Bien, una vez sepamos el intervalo que es una quinta, ahora tenemos que contar el número de tonos y semitonos. Y esto también sabes hacerlo. De do a re hay un tono, de re a mi un tono, de mi a fa medio tono, de fa a sol hay un tono y luego como tenemos el sostenido tenemos medio tono más. Perfecto, pues ya sabemos que este intervalo es una quinta con 1, 2, 3 y medio, 4. Esto es una quinta con 4 tonos. Muy bien, pues cuando sabemos esto, tenemos esta información, ahora tenemos que ir a la tabla y tenemos que comparar la tabla con nuestro resultado. Mira, tenemos aquí una quinta, pues vamos a la quinta. Y la tabla nos dice que la quinta justa tiene 3 tonos y medio. Pero resulta que nosotros tenemos una quinta con 4 tonos. Eso nos indica que nuestra quinta no es justa, sino que es otra cosa. Concretamente tenemos 3 tonos y medio más medio tono. Ahora nos vamos a nuestras propiedades de transformación y vemos que la quinta justa, que la justa más un semitono, nos da una aumentada. Por tanto, nosotros tenemos una quinta justa más un semitono, así que tenemos una quinta aumentada. Y ahora, por último, tenemos que determinar si este intervalo es ascendente o descendente. En este caso es muy fácil, es ascendente. Pues nada, de do a sol sostenido tenemos una quinta aumentada ascendente. Esto al principio es normal que cueste un poco, pero ya verás que con la repetición de ejercicios cada vez vamos ganando más soltura. Bien, vamos a ver el siguiente. Fíjate, aquí, ¿qué intervalo tenemos? Muy fácil, tenemos una tercera. Acuérdate, espacio, espacio, están muy juntitas y eso es una tercera, como te enseñé en las propiedades visuales de los intervalos. Siguiente paso, contamos tonos y semitonos. Y esto ya sabemos hacerlo, de fa a mi hay medio y de mi a re hay 1. Muy bien, tenemos una tercera con un tono y medio. Vamos ahora a nuestra tabla. Nuestra tabla nos dice que una tercera que tiene 2 tonos es una tercera mayor, pero nuestro resultado es que tenemos una tercera con un tono y medio, es decir, medio tono menos que lo que nos indica en la tabla. Bueno, pues ahora vamos a nuestras transformaciones y vemos que una tercera mayor menos un semitono se convierte en una tercera menor. Por tanto, nosotros tenemos aquí una tercera menor. ¿En qué dirección? Descendente. Tercera menor, descendente. Muy bien, ¿ves cómo va funcionando esto? Venga, que cada vez va a ir fluyendo más. ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, pues aquí, fíjate, tenemos el intervalo raro, espacio línea, pequeñito, ya sabemos que eso es una cuarta. ¿Has visto cómo cunde esto de la agilidad visual? Siguiente paso, contamos tonos y semitonos. De fa a sol hay 1, de sol a la hay 2 y de la a si hay 3. Resultado, tenemos una cuarta con 3 tonos. Vamos a nuestra tabla. Nuestra tabla nos dice que una cuarta justa tiene 2 tonos y medio, pero nosotros tenemos medio tono más. Pues vamos a ver la transformación de la justa. Cuando le sumamos un semitono, tenemos una aumentada. Así que aquí tenemos una cuarta aumentada. Y en este caso, como el intervalo es armónico, no tenemos que poner ni ascendente ni descendente. La dirección solo tiene sentido cuando los intervalos son melódicos. Venga, ahora que le vamos pillando el truquito, ahora te aconsejo que vayas pausando el vídeo, que intentes hacerlo tú antes de escuchar mi explicación, porque eso te hará pensar por ti mismo y avanzar mucho más en este proceso. Bueno, ¿qué intervalo tenemos aquí? Esto es súper fácil, una séptima. ¿Cómo lo sé? Pues porque las dos están en 2 líneas y hay 2 líneas de separación. Y esto ya te dije que era una séptima. Siguiente paso, contamos tonos y semitonos. De do a re, 1. De re a mi, 1. De mi a fa, medio. De fa a sol, 1. De sol a la, 1. De la a si, 1.
¿Vale? Con esto ya hay que ir cogiendo agilidad con el de contar tonos y semitonos. Voy a tachar este para que no moleste. Nuestro resultado es 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Tenemos 5 tonos y medio. Bueno, pues vámonos a nuestra tabla. Nuestra tabla nos dice que una séptima que tiene 5 tonos y medio es una séptima mayor. Mira qué bien, nuestro resultado coincide con lo que dice la tabla, por tanto no tenemos que aplicar ninguna propiedad de transformación, simplemente ya sabemos que tenemos una séptima mayor. Eso que nos ahorramos, séptima mayor. Seguimos, ¿qué intervalo tenemos aquí? Pues nada, línea, línea, 2 líneas de separación, otra vez tenemos una séptima. Y ahora vamos a contar tonos y semitonos. Bueno, pues de do a re tenemos 1, pero fíjate que el do está sostenido, por tanto tenemos medio. Ahora, de re a mi tenemos 1, de mi a fa, medio, de fa a sol, 1, de sol a la, 1. De la a si tenemos 1, pero como el si es bemol, tenemos medio. Así que tenemos una séptima con 1, 2, 3, 3 y medio, 4 y 4 y medio. 4 y medio. Pues nada, volvemos a nuestra tabla, volvemos ahora a nuestra séptima, que nos dice que la séptima mayor tiene 5 y medio. Bueno, pues ahora tenemos que transformar e ir restándole de medio en medio. Si una séptima mayor le resto un semitono, tenemos una séptima menor. Eso se nos quedaría con 5 tonos. Pero nosotros tenemos 4 y medio, o sea que tenemos que restar a esta séptima menor, a la menor le tenemos que restar otro semitono. Y si a una menor le restamos, pues se nos queda en disminuida. Así que aquí tenemos nuestro intervalo, séptima disminuida. Dirección ascendente. De do sostenido a si bemol tenemos una séptima disminuida ascendente. Seguimos. ¿Cuál es este intervalo? Fácil, tercera, espacio, espacio. Contamos tonos y semitonos. Pues de la a sol hay 1, pero como el la está bemol, hay medio. De sol a fa, 1. Así que tenemos una tercera con un tono y medio. Nuestra tabla nos dice que la tercera mayor tiene 2 tonos. Como nosotros tenemos medio menos, vamos a las propiedades de transformación que nos dice que un intervalo mayor menos un semitono nos da un intervalo menor. Y eso es lo que tenemos aquí, pues tercera menor. ¿Qué dirección? Descendente. De la bemol a fa tenemos una tercera menor descendente. Venga, seguimos por aquí abajo. Bueno, este intervalo yo lo veo y digo una séptima. Es que, vamos, ni lo tengo que pensar. Y no lo tengo que pensar por el truquito que te enseñé de que cada uno tiene sus características visuales. Así que aquí tenemos la séptima. Ahora contamos tonos y semitonos. De sol a la, 1. De la a si, 1. De si a do, medio. De do a re, 1. De re a mi, 1. Y de mi a fa, medio. Tenemos una séptima con 1, 2, 3, 4, medio y medio, 5. Tenemos una séptima con 5 tonos. Vamos a nuestra séptima. Nos dice que una séptima mayor tiene 5,5. Nosotros tenemos medio menos. Así que si vamos a nuestra mayor y le restamos un semitono, se nos queda con una séptima menor. Pues nada, aquí la tenemos. Siguiente intervalo. Línea, espacio, pequeño, pues cuarta. Número de tonos y semitonos. De sol a la, 1, pero como está sostenido, medio. De la a si, 1. Y de si a do, medio. Tenemos 1, medio y medio, 2. Tenemos una cuarta con 2 tonos. Vamos a nuestra cuarta justa, nos dice que tiene 2 tonos y medio. Nosotros tenemos medio menos, así que vamos a nuestras propiedades. Una justa menos un semitono nos da una disminuida. Así que aquí tenemos una cuarta disminuida. Vamos a ver el siguiente. Tenemos espacio y línea bastante grande, pues ya sabemos que eso es una sexta. Ahora, contamos tonos y semitonos. De re a mi, 1. De mi a fa, medio. De fa a sol, 1. De sol a la, 1. De la a si, 1. Tenemos una sexta con 1, 2, 3, 4 tonos y medio. Vamos a nuestra tabla y, vaya, nos dice que una sexta con 4 tonos y medio es una sexta mayor. Perfecto, pues ya lo tenemos, no tenemos que transformar nada. Sexta mayor, ascendente. Muy bien, continuamos. Te recuerdo que te animo a que le vayas dando a pausa para ver si eres capaz de hacerlo por ti mismo. Bueno, pues ¿qué tenemos a continuación? 2 notas contiguas, ya sabemos que eso es una segunda.
¿Cuántos tonos y semitonos tenemos? Pues de re a do hay 1, pero como aquí tenemos el re sostenido que lo sube un poquito más, pues tenemos 1,5. Vamos a nuestra tabla y nos dice que una segunda mayor tiene un tono, pero nosotros tenemos 1,5, es decir, medio más. Por tanto, si nosotros vamos a nuestras transformaciones, vemos que un intervalo mayor al que le subimos medio tono se convierte en aumentado. Pues aquí tenemos una segunda aumentada descendente. Perfecto. Ojo aquí que tenemos doble bemol. Venga, a ver si eres capaz de hacerlo tú solo. Bueno, pues lo primero que vemos es que tenemos un espacio y una línea, intervalo bastante grande, eso es una sexta. Ahora vamos a ir contando tonos y semitonos. De fa a sol, 1. De sol a la, 1. De la a si, 1. De si a do, medio. ¿Y ahora qué pasa? De do a re tenemos 1, pero si tenemos un re bemol tendríamos medio. Y como tenemos otro bemol, pues tenemos medio menos medio, 0. O sea que de do a re no tenemos ninguna distancia. Así que nada, tenemos una sexta que tiene 1, 2, 3 tonos y medio. Nuestra tabla nos dice que una sexta mayor tiene 4,5. Por tanto, tenemos que restar medio para que se nos convierta en una sexta menor, ¿vale? Porque mayor menos medio se convierte en una menor, ya tendríamos 4, pero como nosotros tendremos 3,5, tenemos que restar medio más, menor menos medio, se nos convierte en disminuido. Así que aquí tenemos una sexta disminuida. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos a continuación. Te recuerdo que este símbolo de aquí, esta cruz, significa doble sostenido. Es como ponerle 2 de estos al do. A ver si puedes hacerlo y ahora te doy la solución. Bueno, pues primero, como siempre, vemos el intervalo que es. Tenemos línea y espacio bastante grande, pues es una sexta, exactamente igual que antes. Tenemos una sexta. Ahora, de do a re ya sabemos que hay un tono, pero el do tiene 2 sostenidos. Si el do tuviera un sostenido, de do a re habría medio tono, pero como el do sube otro medio más, pues de do a re ahora no hay ninguna distancia, hay 0. Así que de do a re nada. Seguimos contando de re a mi, 1, de mi a fa, medio, de fa a sol, 1 y de sol a la, 1. Tenemos una sexta con 1, 2, 3 tonos y medio. Vaya, fíjate, tenemos exactamente lo mismo que antes. Una sexta con 3 tonos y medio. Pues ya sabemos que el resultado va a ser exactamente el mismo que antes. Sexta mayor tiene 4,5, menos medio 4, ya tenemos la sexta menor, menos medio 3,5 y ya tenemos la sexta disminuida. Pues es el mismo resultado. Venga, que solo quedan 2. Vamos a ver este. Bueno, línea a línea, pequeñito, esto es una tercera. Contamos de mi a fa, medio. De fa a sol, 1, pero como el sol es sostenido, tenemos medio más. Pues nada, tenemos una tercera con tono, un tono y medio y otro medio, tenemos 2 tonos. Pues nada, nuestra tabla nos dice que una tercera que tiene 2 tonos es una tercera mayor. Perfecto, pues ya lo tenemos y no necesitamos transformar nada. Tercera mayor. Qué alegría da cuando coincide nuestro resultado con la tabla, porque no tenemos que dar este paso extra de transformar. Y vamos al último. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos 2 líneas con 2 líneas de separación, pues esto es una séptima. Contamos de mi a fa, medio, de fa a sol, 1, sol a la, 1, de la a si, 1, de si a do, medio y de do a re, 1. Tenemos una séptima con 1, 2, 3, 4 tonos y medio, 5 tonos. Bueno, vamos a nuestra tabla, tenemos aquí una séptima mayor, nos dice que tiene 5,5, 5,5. Nosotros, sin embargo, tenemos 5. Así que, ¿qué sucede cuando a un intervalo mayor le restamos un semitono? Pues que se nos queda en un intervalo menor. Por tanto, de mi a re tenemos una séptima menor. Y por fin hemos resuelto todos estos ejercicios. Lo importante de aquí es que aprendas el proceso que hemos estado haciendo. Como ves, hemos hecho paso número 1, identificar el nombre del intervalo. Paso número 2, contar tonos y semitonos. Paso número 3, comparar nuestro resultado con la tabla. Paso número 4, si nuestro resultado no coincide con la tabla, aplicar las propiedades de transformación. Ese es, digamos, el algoritmo que hemos seguido para resolver estos ejercicios y nombrar ahora sí a cada uno de los intervalos de la manera más específica posible.
Bueno, y eso ha sido todo por la clase de hoy. Te recuerdo que si estás viendo este vídeo en un futuro, quizás ya esté disponible por aquí, por la descripción, el cuaderno de ejercicios que tengo pensado hacer. Si aún no está disponible, es que lo estás viendo recientemente, así que en el futuro vuelve a mirar a ver si ya está. Y eso es para que puedas practicar mucho más aún y puedas integrar este conocimiento de una manera más sólida. Bueno, en esta clase hemos visto que tenemos diferentes tipos de intervalo, concretamente 5, intervalos mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos. Hemos visto también la tabla de tonos y semitonos que surge naturalmente desde la escala de Do mayor. Y también hemos dicho que esta tabla no es necesario que te la sepas de memoria, sino que lo más interesante es que sepas cómo utilizarla. Y ya hemos visto cómo en los ejercicios que acabamos de hacer. Y luego esto, las propiedades de transformación, sí que es importante que te las aprendas de memoria. Afortunadamente son muy fáciles. Y esto es así porque más adelante te enseñaré cómo hacer todo esto con la máxima fluidez posible sin necesidad de estar contando tonos y semitonos. Y para hacer eso fluido no es necesario que te sepas esta tabla, sí que es necesario que la entiendas, sin embargo, pero estas propiedades sí que deberás de saberlas para sacar estos intervalos con mucha más fluidez. Así que bueno, espero que hayas disfrutado de esta clase, ya estamos bastante avanzados y nada, espero que tengas ganas de seguir con lo próximo, que aún tenemos que ver algunas cositas. Bueno, hasta luego.